Ya le di iniciar, esperemos a que lo pueda hacer. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Ana. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, tutores y estudiantes. Bienvenidos a este encuentro, a esta webconferencia del curso de cálculo diferencial, donde pues abordaremos en esta ocasión los primeros temas de la unidad número 1, tarea 2. Pues quería extenderles a ustedes un saludo afable y pues darles la bienvenida a este encuentro. Para esta ocasión, amablemente, el profesor Luis Alfonso Flores nos va a colaborar con la exposición, ¿sí? Y con las orientaciones necesarias para esta primera parte de la unidad número 1. A través del chat, las docentes Ana Lucía Insuasti y la profesora Andrea Jimena Robles van a estar orientando a todos ustedes, apreciados estudiantes, en las dudas o inquietudes que puedan tener, ¿sí? Ya dado el caso que hayan dudas reiteradas, pues se va a escalar dichas inquietudes al profesor Luis en el momento que lo estipule. Para comenzar, perdón, es importante que tengan en cuenta estas normas y condiciones para las webs, ¿sí? Son 3 puntos muy importantes, cortos, que es necesario que lo puedan tener muy presente. Primero, no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de estos encuentros, ¿sí? No replicar esa información porque no es el espacio, y primero porque no se debe, y segundo porque no es el espacio para ello. O sea, si alguien tiene alguna duda, pues simplemente escala su inquietud a las docentes a través del chat, ¿sí? Y ellas, pues dado el caso que sea muy reiterado, esa inquietud se escalará al profesor Luis Alfonso. Segundo, utilizar siempre un lenguaje respetuoso, un lenguaje cordial hacia los tutores y compañeros. O sea, no me puedo referir como estudiante mal a los demás, escribir cosas que no corresponden, porque pues eso genera un mal ambiente dentro del chat, ¿sí? Y tercero, pues no replicar información de grupos ni datos de contacto, pues siempre con el fin de compartir luego los trabajos que se vayan a efectuar. O sea, eso no es posible. Dado el caso que se incumpla con estas 3 normas, entonces al estudiante se le va a retirar de la sala Teams. ¿Listo? Entonces, para evitar estos inconvenientes o estas dificultades, es necesario, es pertinente, es preciso que podamos cumplir con lo establecido. Bien. Entonces, pues quería comentarles a ustedes esta información. Igualmente, enviarles un saludo muy, muy grande para cada uno de ustedes. Y pues, siendo así, doy entonces el espacio al profesor Luis Alfonso para que amablemente nos pueda colaborar con las orientaciones de esta primera parte de la actividad. Profesor Luis, adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, señor, se escucha bien. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y bienvenida al profesor Gustavo. Bueno, empezamos con una nueva webconferencia, en este caso para la unidad 1, realizada por nosotros, la red de cálculo diferencial. Está proyectada para aproximadamente 1 hora y media, más o menos 2 horas máximo. Esperamos que nos rinda dependiendo exactamente, dependiendo las dudas o que tengamos que de pronto reforzar algún concepto, ¿cierto? Dentro de la temática que vamos a estar desarrollando, pues va a estar muy enfocado en lo que tiene que ver con funciones, dominio, rango y funciones lineales. Obviamente, la idea es replicarlo o aplicarlo, en este caso con la herramienta oficial, que en este caso sería GeoGebra, ¿ok? En ese orden de idea, pues vamos a continuar. Obviamente, si hay alguna duda, lo pueden nuevamente, y soy reiterativo, con lo indicado por el profesor Gustavo, lo pueden indicar a través del chat, ¿cierto? Y en dado caso que sea algo un poco más complejo de pronto de explicar a través del chat, pues obviamente lo podemos tomar unos minutos para explicarlo en mayor profundidad. En dado caso que vaya a una velocidad no adecuada, pues obviamente
hacen la observación para que, en este caso, me la repliquen a mí. ¿Ok? No siendo más, continuamos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la agenda que tenemos para desarrollar, nuevamente, e incluso ya lo habíamos acabado de mencionar ligeramente, vamos a explicar un poco acerca de a qué se hace referencia el tema de funciones, la diferencia con respecto a las relaciones, ¿cierto? De hecho, toda esta temática que están observando hace referencia a los primeros ejercicios, en este caso de la actividad que se encuentra en curso, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con funciones, rango, dominio, el tipo de función al que nos estamos enfrentando y, obviamente, su aplicación en GeoGebra, ¿ok? Es importante que nosotros tengamos en cuenta ciertos conceptos que tenemos que ir trabajando a priori, o más bien de primera mano, para que podamos de pronto desarrollar un poco más los conceptos. Toda la temática de todas las actividades va a estar obviamente debidamente desarrollada en diferentes webconferencias, ¿de acuerdo? Y para lo cual ya están programadas. El día de hoy, como la pueden observar en rojo, es la que nos compete de funciones, rango, dominio y funciones lineales, ¿de acuerdo? La idea es que semanalmente se esté realizando cierto tipo de ejercicios de esta manera, ¿cierto? Actividades de este tipo para reforzar los conceptos a través de estas webconferencias. Es importante que ustedes asistan a ellas, no solamente a este tipo de webconferencias, sino también los CIPAs que están desarrollando cada uno de los tutores respectivos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tengan en cuenta las fechas en las que se van a realizar las demás webconferencias para que ustedes puedan asistir. Pues el día oficial observen que es en esencia los jueves a las 6 de la tarde. ¿Ok? Próximo encuentro el 15 del presente mes. Funciones explícitas, implícitas, logarítmicas y exponencial. ¿Ok? Bueno, nuevamente, es importante que nosotros tengamos ciertos conceptos antes de desarrollar el grueso de la información, o en este caso del contenido que tenemos para el día de hoy, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos en cuenta a qué hace referencia una variable, ¿cierto? Desde un punto de vista físico, pues simplemente podemos decir que son los elementos, factores o características que definen en este caso a un objeto o una situación o inclusive un fenómeno. Ustedes lo habrán visto de pronto en su cálculo de física, donde donde han podido observar que ciertas variables como el peso, la cantidad, la velocidad, el tiempo, la temperatura, ¿cierto? Color, altura, todo eso lo llaman una variable que está de cierta manera influyendo en algún proceso, algún fenómeno físico que se encuentra obviamente que podemos encontrar el día a día. Pero desde el punto de vista matemático es importante que sepamos a qué hace referencia una variable, ¿cierto? Que es prácticamente lo que nosotros vamos a estar teniendo, pues, relación en este curso, ¿cierto? En este caso, lo que podemos decir, en este caso que es un símbolo, ¿ok? Normalmente lo podemos estar definiendo un símbolo que por facilidad normalmente lo asociamos a un tipo de letra, ¿cierto? En especial, o es muy común que ustedes encuentren en la literatura la letra X, ¿cierto? Como de cierta manera la que se utiliza más, pues que se utiliza de cierta manera mayoritariamente, ¿ok? Entonces simplemente ese símbolo va a representar un valor que pues desconocido o que podemos ir variando. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Pues simplemente necesitamos colocar, en este caso, dentro del símbolo, el valor que nosotros querramos, obviamente, colocar dentro de ese símbolo. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a representar en ese caso cualquier número, en ese caso lo colocamos con un X o cualquier letra. Es importante que no se casen solamente con esto porque posiblemente a la hora de realizar otro tipo de ejercicios, cuando involucren otras variables, o en este caso otros símbolos, pues de pronto no se desconcentren con eso. ¿Ok? En este caso, la ecuación, ¿cierto? Es una función que depende de X. X, vamos a ver más adelante, va a ser la variable independiente, ¿cierto? Y estaría formado por, en este caso, modelo matemático, la expresión matemática 2x menos 7. ¿Qué significa esto? Significa que en esa X yo puedo representar cualquier valor que yo requiera, ¿cierto? Pues X puede ser 1, X puede ser 2, 3, 4 y así sucesivamente dependiendo exactamente del contexto o del ejercicio que vayamos a realizar. ¿Ok? Habiendo dicho eso, cabe resaltar que esto no es más que una igualdad, ¿cierto? Tenemos una igualdad en donde observamos, en ese caso, que está
su función principal de la variable es obviamente obtener un valor dependiendo del mismo valor que nosotros definimos como variable x. ¿Ok? Ahora bien, si lo queremos ver desde un punto de vista o aplicarlo de pronto, en este caso, a la parte geométrica, ¿cierto? Podemos ver, en este caso, que la magnitud de una función, ¿cierto? De otra, si el valor de la primera depende del valor de la segunda, ¿cierto? En este caso, ¿qué podemos observar aquí? Nosotros estamos viendo nuevamente una igualdad, en esta es una expresión matemática, ¿cierto? En donde tenemos, en este caso, un símbolo de A mayúscula, que va a ser la variable dependiente, va a ser igual a ¿qué? En este caso, pi por radio al cuadrado, siendo pi un valor constante ya previamente definido y r una variable, es decir, yo puedo colocar cualquier valor. Es decir, el valor del área del círculo va a depender del radio del mismo. ¿Ok? Aquí nosotros podemos, es importante, varias cosas que tenemos que tener importante. En primera instancia, definir cuáles son como tal, cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. ¿De acuerdo? Las variables independientes, como pueden observar, prácticamente la variable independiente, como pueden observar, es la que define el valor de la variable dependiente. No depende de absolutamente más nada, ¿cierto? Como pueden observar, A va a depender del valor de R. R no va a depender de ningún valor. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que identificar dentro de una función, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Ok? Normalmente, un ejemplo prácticamente práctico o sencillo lo podemos colocar con una línea recta, ¿cierto? O en este caso, una función de tipo lineal. Tenemos una función que depende de x, que es igual a ¿qué? Al valor de la variable independiente más 2. Es decir, al valor de la variable independiente le vamos a sumar 2. Y el resultado de ello va a ser, en este caso, f de x, o que normalmente lo podemos definir como y, ¿cierto? Y es igual a x más 2. Cabe resaltar que, como pudieron darse cuenta, y también se puede definir como la función con respecto a x, f de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la variable independiente es x y la variable dependiente es f de x o, en su defecto, y. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, antes de pronto tocar el concepto de función, tenemos que tener en cuenta el concepto de relación, ¿cierto? Una relación, y de hecho hace parte hace parte de la misma definición de función, no es más que una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿de acuerdo? Hasta ahí, una relación, es decir, un elemento del conjunto A prácticamente está correlacionado, ¿cierto? O tiene una correspondencia con otro conjunto, digamos que es B, ¿cierto? Independientemente si hay uno o varios, ¿de acuerdo? Ahora bien, la relación que hay, tenemos que tener en cuenta que una función se diferencia de la relación, es que para cada elemento el primer conjunto le corresponde uno y solo un del segundo. ¿Ok? Elemento del segundo conjunto. ¿Listo? Al primer conjunto, y ya lo vamos a ver para que en algo un poco más gráfico, para que no tengan que imaginarlo tanto, al primer conjunto lo vamos a llamar conjunto D, que se le da el nombre el dominio. Y el segundo conjunto va a ser el rango. Observémoslo acá, ¿cierto? Miren en la parte, de hecho en la letra A, tenemos dos conjuntos, ¿ok? Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Es lo que nos decía entonces que es el concepto de función. Es la regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno del conjunto B. Es decir, como pueden observar, A le corresponde, en ese caso, el elemento 1 del conjunto B. A la letra B o al elemento B del conjunto A va a tener una correspondencia con el elemento 2, ¿cierto? Miren que A solamente va a tener una correspondencia, en este caso con 1, no con ningún otro. Por ende, podemos decir que el primer caso corresponde a una función. El segundo caso, A tiene una correspondencia con 1, ¿cierto? Es más, vamos a ponerle aquí como, vamos a colocarle aquí a marcarlos, ¿ok? A ver si podemos. Eso. Vamos a decir que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Para todos y cada uno, ¿de acuerdo?
Ahora bien, en la parte B, ¿qué podemos observar? Que el elemento A va a tener, en este caso, una relación de correspondencia con con el conjunto B, que va a ser 1. B va a tener el mismo valor, ¿de acuerdo? Pero miren que A solamente va a tener 1. B va a tener otro que coincidencialmente fue el mismo, pero no hay ningún inconveniente. Por ende, podemos decir que también cabe dentro de la definición de función. Es decir, para que sea función debe salir una flecha de cada uno de los elementos, en este caso, del dominio, que es el conjunto A, ¿de acuerdo? Que es el que va a definir la variable independiente. El conjunto B va a definir la variable dependiente. ¿Listo? Miren el tercer caso, el caso C, ¿cierto? Observamos que hay una correspondencia en donde A va a corresponder 1 y va a corresponder 2 al mismo tiempo. Ahí está infringiendo como tal lo que estaba indicando la definición de función. Por ende, este no hace parte del concepto o no es una función como tal. El cuarto, miren que es muy similar, en este caso el D es muy similar al B, ¿cierto? En donde B va a tener una correspondencia con 2 y C va a tener una correspondencia con 2, pero no hay ningún inconveniente, mientras solamente salga una flechita, en este caso, del conjunto A, ¿ok? No importa que estén llegando dos flechitas al conjunto B, lo importante es que no salgan dos del conjunto A. En términos prácticos, esto va a ser el dominio, lo que es la variable independiente, y el rango va a ser, el rango va a ser los valores en ese caso de y, ¿cierto? O el famoso f de x. Tienen que tener en cuenta que aquí hay una función que es prácticamente la que vincula o la que relaciona el conjunto A con el conjunto B. Normalmente es una expresión, en este caso una ecuación. Tal cual como lo vimos anteriormente, puede ser una función lineal, puede ser cuadrática, cúbica, cualquiera. ¿Ok? Ahora bien, en ese caso, otro ejemplo particular que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos nuevamente un conjunto A, tenemos un conjunto B, ¿cierto? Una función que está relacionando los dos conjuntos, ¿cierto? Y nos está definiendo las relaciones que hay entre las mismas, ¿de acuerdo? En este caso particular, recuerden lo que les había comentado hace unos instantes, ¿de acuerdo? La idea es que no salgan como tal dos flechas de un mismo conjunto origen, ¿cierto? En dado caso que suceda eso, ya estamos infringiendo como tal el concepto de la norma. Es decir, en este caso es una función, perdón, no es una función, pero sí es una relación. Por ende, no toda relación es una función y viceversa. Vamos a ver si vamos a entenderlo con un ejemplo particular. Este caso particular, vamos a definir como tal. Una vez ya habiendo tenido un poco más claro el concepto de función, vamos a aplicarlo a lo que entendimos, ¿de acuerdo? ¿Qué observamos aquí? Nuevamente observamos un conjunto, ¿cierto? Un conjunto, vamos a colocarlo por acá. Me perdonan, es un conjunto, vamos a llamarlo X. Y vamos a colocar otro conjunto acá que va a ser Y. ¿Listo? ¿Qué podemos observar ahí cuando nos indican, ¿cierto?, cuál es el dominio y cuál es el rango? Nosotros tenemos que tener claro que el dominio prácticamente va a ser todos los elementos que están relacionados o que tienen una correspondencia, en este caso con el conjunto B, o en este caso con el conjunto Y. En ese orden de ideas, yo puedo decir que el dominio, ¿cierto?, va a ser los conjuntos que tienen flechitas, es decir, que tienen una relación con el conjunto Y, que en este caso sería y que corresponde a los que se encuentran en este caso en el conjunto X, que serían ¿cuál? El dominio sería A, sería B, sería C y sería E, ¿de acuerdo? Descartamos la D porque no tiene una correspondencia como tal o un valor asignado en este caso, al conjunto Y, ¿cierto? Ahora bien, sucede lo mismo con el rango, ¿cierto? Con el rango yo puedo definirlo, bueno, cuáles son los componentes, ¿cierto? Cuáles son los elementos que hacen parte del rango, ¿cierto? Acuérdense, esta es la variable independiente, perdón la letra, y esta es la variable dependiente. ¿Ok? Listo. Ya definimos como tal el dominio,
Y ahora definimos el rango. El rango hace parte de la variable independiente, que en este caso va a ser y. ¿Cuáles son los elementos que son propiamente el rango? Pues simplemente los elementos a donde le llegan, en este caso, una relación del elemento X. En este caso, el conjunto X, que sería 1, 3 y 4. No importa que lleguen aquí dos flechitas al elemento 3. Entonces tenemos el rango que es 1, 3 y 4. ¿Ok? El 2 no tiene ninguna correspondencia con su, en este caso, conjunto equivalente. Si hay alguna duda, este es el momento. Bueno, vamos a hacerlo un poco más práctico. ¿De acuerdo? Vamos a observar esta función. ¿Listo? No es más que es una, miren que es una igualdad, ¿cierto? Tenemos una, ¿qué podemos observar? Primero tenemos que acá definir. Esta va a ser mi variable ¿qué? Dependiente, perdón la letra. Y esta va a ser, en este caso, va a ser mi variable independiente, ¿cierto? Este f de x también puedo expresarlo como y, 1 sobre x, ¿de acuerdo? Si yo quiero representar eso en dos dimensiones o quiero representar eso en el plano cartesiano, ya yo sé que tengo un eje X y ya yo sé que tengo un eje Y, prácticamente ortogonales entre sí. ¿Listo? Y lo observamos acá. ¿Qué observamos o qué podemos observar de esta función solamente a verla graficada? Es más, vamos a ir practicando con GeoGebra, porque obviamente hay muchos que a lo mejor no conocen o no han practicado con la misma. Vamos a hacer el mismo ejercicio como para que lo tengamos y sepan cómo se hace. Este es GeoGebra. Ustedes lo pueden encontrar inclusive en la web. Entran a Google, ¿cierto? Para de pronto, por facilidad, los que no lo tengan, yo ya lo tengo guardado el link. Colocan GeoGebra, y buscan GeoGebra clásico, ¿cierto? Buscan GeoGebra clásico y nuevamente lo cargan. ¿Ok? Vamos a trabajar con el que ya yo tengo. ¿Listo? Obviamente tenemos que definir, tenemos un entorno, en este caso gráfico, y obviamente un entorno como tal, algebraico y simbólico. De hecho, en vistas, aquí hago en el menú, clic, voy a vistas, y puedo trabajar en este caso con la vista algebraica y con la vista gráfica. Más adelante, cuando vayamos a hacer cálculos y operaciones, vamos a trabajar con el CAS o el cálculo simbólico. Pero por lo pronto vamos a trabajar con la vista algebraica que está por defecto, que es la que se encuentra a la izquierda, y la vista gráfica. ¿Ok? Todo lo que se represente en la vista algebraica, pues gráficamente se va a mostrar también en la parte gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí esta función, que es 1 sobre x. Vamos a colocar acá, podemos colocar y o podemos colocar f de x, cualquiera. F de x es igual a ¿qué? 1, podemos colocar dividido x. ¿Cierto? Y ya la tenemos acá. Le damos Enter y observen que nos la está mostrando, ¿cierto? En el entorno gráfico o en la vista gráfica. Miren que es exactamente la misma que tenemos acá. ¿Ok? ¿Qué podemos observar ahí? Primero, el eje X, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado hace unos instantes, va a corresponder o va a contener, en este caso, el dominio, es decir, todos esos valores del eje X que tienen una correspondencia con, en este caso, con el eje Y, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos analizar? De esta manera. Miren por aquí. Ustedes se tienen que preguntar lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué sucede? O en primera instancia tienen que tener en cuenta que una operación que se divide por cero es prácticamente es indefinida, ¿cierto? No tiene un valor como tal exacto y tiende como tal hacia un valor infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que definir? ¿Cuáles son los valores que sí y cuáles son los valores que no de X que tienen su, en este caso, o que está definida, ¿cierto? Con, en ese caso, el eje Y. ¿Listo? Teniendo en cuenta la función, ¿cierto? Ustedes se paran como tal en el eje X, ¿cierto? Y observan, por ejemplo, menos 2 tiene un valor en Y, ¿cierto? Menos 2 en X tiene un valor en Y, digamos que es, qué sé yo, menos 2 también, un ejemplo cualquiera. Menos 4 también tiene un valor en Y, de hecho se está relacionando. Pero ¿qué sucede? Es más, tiene valores desde menos infinito. Si ustedes alejan eso, va a llegar prácticamente a un valor desde menos infinito, viene por acá los valores,
con respecto a esta es la función 1 sobre x, ¿cierto? Siempre va a tener una componente en x y una componente en y. Pero ¿qué sucede, cierto? ¿Qué sucede cuando x es 0? Cuando x es 0, por más que yo me aleje, ¿cierto? No voy a encontrar un valor en y, ¿cierto? Esto aquí, de hecho, se puede considerar como una asíntota cuando x es igual a 0, porque nunca va a tocar, se va a aproximar, pero nunca va a tocar, en este caso, la función, el eje o x es igual a 0, es decir, no va a tocar el eje y. Listo, entonces, ¿qué podemos inferir en este caso particular? Primero, que tenemos, bueno, una asíntota, ¿cierto? Una asíntota en x es igual a 0. Miren que no la van a tocar. Tenemos también otra asíntota cuando y es igual a 0, que tampoco lo va a tocar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio son todos aquellos valores que tienen su correspondencia, menos aquellos que, bueno, y obviamente tenemos que eliminar cuáles son los que no tienen correspondencia. En este caso particular, yo tengo correspondencia en prácticamente en casi todos los reales, desde menos infinito, ¿cierto? Hasta casi 0, y es desde un poquito más de 0 hacia el infinito, es decir, todos los reales, ¿cierto? A excepción de 0, ¿cierto? Desde menos infinito, o más bien de menos infinito hasta infinito, a excepción de 0. Y lo podemos observar acá. Listo, es todos los números reales excepto de 0, ya que x es igual a 0, donde se encuentra la asíntota, esta función no está definida, ¿cierto? Porque por más que alargue, nunca va a tocar el eje y. ¿Ok? Ahora bien, el rango hace referencia como tal a lo mismo, pero con los valores de y, ¿cierto? ¿En qué valores, cierto? No tiene una correspondencia cuando y es igual a 0, ¿cierto? Cuando y es igual a 0, aquí hay otra asíntota y no va a tener un valor en x. Entonces, prácticamente, el rango también es lo mismo. Prácticamente son los reales a excepción de y igual a 0, ¿cierto? Lo pueden definir como reales a excepción de 0 o menos infinito. De hecho, hay varias formas de cómo se lo pueden plantear. Pueden decir los reales a excepción de 0, o pueden ser de menos infinito, ¿cierto? Hasta 0. Aquí no, unido con 0 hasta infinito, ¿cierto? O, bueno, de hecho, con cosas son más que suficientes para que ustedes lo puedan definir. ¿Ok? Vamos a hacer otros ejemplos. ¿Qué pasa con ¿qué? Con esta función. Es una función lineal, ¿cierto? En donde, de hecho, bueno, más adelante vamos a explicar lo que es una función lineal y cuáles son sus componentes. En este caso tenemos una expresión matemática de orden 1 lineal, ¿cierto? Si nosotros la queremos graficar, vamos a GeoGebra nuevamente y colocamos, en este caso, vamos a colocar aquí, vamos a colocar una diferente. X más 2. F de X es igual a x más 2, ¿cierto? Tenemos acá esta parte. ¿Listo? ¿Qué observamos? Es una línea recta, ¿cierto? De tipo decreciente, que va a tener, acuérdense que una recta prácticamente es una unión infinita de puntos, ¿de acuerdo? Y si está inclinada, podemos observar, vamos acá otra vez, podemos observar que siempre va a haber una relación o una correspondencia de un par ordenado entre x y y. Siempre va a haber un valor. ¿De acuerdo? No va a haber un punto donde hayan asíntotas porque no hay un denominador en 0, ¿cierto? Así que podemos decir que en cuanto a valores del eje X que tienen correspondencia en Y, son todos, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Para cada valor de los reales en X va a tener como tal un valor en Y. Es por eso que podemos decir que el dominio va a ser desde menos infinito desde infinito hasta menos infinito, o como quieran, desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Eso en cuanto al eje X. En cuanto al eje Y también, porque igual va creciendo y va a ser exactamente lo mismo, desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a colocar esta. Tenemos una cuadrática, ¿cierto? Es decir, tenemos un exponente de orden, en este caso 2. ¿Listo? Aquí prácticamente los valores positivos y negativos van a generar un valor positivo, ¿de acuerdo? Porque voy a estar multiplicándolo, ¿cierto? Es decir, que si yo cojo a x y lo reemplazo por menos 1,
Menos 1 por menos 1, pues nos va a dar un valor positivo. Es por ende que tiene una característica muy particular con respecto a la anterior, ¿cierto? Si la queremos graficar, nos va a dar exactamente esta gráfica, ¿cierto? Una parábola, ¿cierto? ¿Qué podemos decir al respecto con el dominio y el rango? El dominio, nuevamente, hace referencia, en este caso, al eje X. ¿Qué valores tiene correspondencia con el eje Y, la función que está en verde? Esto viene del infinito. Yo puedo reemplazar cualquier valor, ¿cierto? De menos 1.000.000 al cuadrado, inclusive tirando, o más bien siguiendo como tal, la tendencia hacia el infinito. Y siempre va a haber un valor. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que el dominio va a ir entre menos infinito hasta infinito. No va a haber ningún tipo de asíntota tampoco, ¿cierto? Siempre va a haber un valor. Pero ¿qué sucede con el eje Y? Miren lo que sucede en la parte negativa del eje Y. No está la función, ¿cierto? No hay función. La función está desarrollada desde la parte positiva del eje Y. Entonces yo puedo decir que el dominio son todos los reales, pero el rango solamente va a estar desde 0 hacia infinito o los reales positivos. Tienen que tenerlo claro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Tercera función, colocamos aquí una cúbica, ¿cierto? En este caso elevamos, a un valor de 3, el exponente de la variable independiente, que es x, ¿ok? Este va a generar una función de este tipo, ¿cierto? Simétrica. Y que Profe Luis, Hola. qué pena. Profe, es que ya varios estudiantes han comentado en el chat que va muy rápido, tanto para ellos como para nosotros dar una contestación. Entonces, si por favor nos colaboras un poquitico más despacio, qué pena. Dale, Y que dale, si no. puedes repetirle, porfa, lo de función racional. Es que están pues un poquito confundidos. Qué pena interrumpir, profe. No hay ningún inconveniente. Bueno, función racional todavía no la hemos visto, pero asumo que debe ser la cuadrática. La racional estaba prácticamente al final. Vamos a repetirlas como para que la tengan de pronto un resumen, del resumen, porque al parecer vamos más rápido de cómo deberíamos ir. Bueno, hay diferentes tipos de funciones dependiendo exactamente la forma con que se va o el comportamiento de la misma, en este caso, en el plano cartesiano, ¿cierto? Vamos a tener una función de tipo lineal, ¿cierto? Es el primer que nosotros estábamos definiendo. Tenemos una función de tipo lineal en donde tenemos una variable independiente y aquí simplemente estamos sumando o inclusive podemos colocar aquí escalarizando, es decir, dándole un valor que multiplique a la variable independiente, ¿cierto? Entonces, en este caso, como podemos observar, la función lineal va a estar definida por una igualdad con una variable independiente de orden 1, más, en este caso, un valor que se encuentra aquí, que desde el punto de vista de una función lineal, va a corresponder el punto donde corta el eje Y, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces lo que les estábamos comentando es lo siguiente. Tenemos esta función. Lo primero que tenemos que hacerla es graficarla, ¿de acuerdo? Como para poder entender qué es lo que vamos a estar, con qué estamos lidiando y cómo es la forma de la misma. En dado caso que tengamos la duda, que no tengamos el expertise, ¿cierto? Entonces, ya cuando ustedes sepan definir o prácticamente entender el comportamiento de cada una de estas funciones, ya no van a necesitar inclusive graficarlas, pero por lo pronto sí. En este caso tenemos la función lineal y la función lineal creo que la había graficado y no la había borrado. Vamos a ver si la tenemos por acá. Acá, aquí la tenemos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, GeoGebra, colocamos aquí en este caso la expresión que es la igualdad, ¿cierto? F de X, que es la función con respecto a X, que es la variable independiente, va a ser igual a X más 2. Entonces, una forma de cómo ustedes pueden realizar eso es tabulando de manera manual. Ustedes simplemente, vamos a ver si nos deja aquí escribir. Vamos a ver. Digamos que esta va a ser, vamos a tabular X, ¿cierto? Y esta va a ser F de X, ¿cierto? Ustedes pueden, recuerden que en este caso, por ser una función de tipo lineal, yo puedo definir una recta solamente con 2 puntos.
pero igual vamos a tabularla con más como para entender un valor positivo, 0 y valor negativo. Digamos que, ¿qué pasa cuando x es menos 1? Simplemente vamos y reemplazamos a la variable. Acuérdense que la variable precisamente esa es su función, puede ser cualquier número. ¿Ok? En este caso estamos colocando el valor de menos 1. ¿Ok? Entonces, si colocamos que este es menos 1, el resultado de f de x sería menos 1 más 2, ¿cierto? Que se encuentra acá. X tendría un valor de menos 1 y se le sumaría el 2 de la función. Eso sería igual a 1, ¿cierto? F de x sería igual a 1, entonces colocamos acá 1. Listo, vamos a colocar, ¿qué pasa si la variable independiente es 0? Vamos a borrar acá. Si la variable independiente es 0, si la variable de... Vamos a ver, borramos ahorita más tarde. Si la variable independiente es 0, que vamos a decir f de x cuando es 0, va a ser a x cuando es 0 más 2. Entonces ya yo sé que f cuando es 0 va a valer 2. Entonces esto va a valer aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vale 1? ¿Cierto? Ojo que esto es una tabulación de tipo manual, ¿cierto? Es cuando prácticamente lo quieren hacer, pues, si no es muy compleja la pueden realizar, ¿de acuerdo? Para poder entender cómo es el funcionamiento. Entre más puntos tabulados, más resolución va a tener la gráfica y va a ser más fácil de pronto de entender. Aquí solamente estamos haciendo con 3 puntos para garantizar la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que le estamos dando como tal un valor, en este caso de 1, perdón, de 0. Ahora vamos a cambiarlo a f cuando es igual a 1, ¿cierto? Cuando la variable independiente es 1, ¿cierto? Entonces sería, reemplazamos a x por el valor 1 más 2 es igual a 3, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en este caso f de x va a valer 3 cuando cuando x sea el valor de 1. Miren que f de x depende netamente de x, ¿cierto? De la variable independiente. Y si ustedes quieren ir por acá, vamos a ver. ¿Listo? Vamos a colocar qué pasa cuando f, ¿cierto? Es menos 1. Y nos está dando 1. ¿Qué pasa cuando f es 0? Nos da 2. ¿Y qué pasa cuando f es 1? Nos da 3. O sea que está bien tabulado, ¿cierto? Miren los mismos valores acá. Todos estos valores hacen parte de la recta. Si yo quiero, por ejemplo, graficar este valor, a es igual a, caramba, ¿cuánto era? En este caso es menos 1,1. ¿Sí ven que hace parte de la recta? ¿Qué pasa si, vamos a decir que b es el otro número? Cuando x es igual a ¿qué? A 0. A 0. A 0, mírenlo acá, daba 2, 0,2. Miren que hace parte de la recta, ¿ok? C, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 1? Menos 1, a nosotros nos dio 3. 3. Y aquí hay un error. Es valor positivo. Bueno, acá. Listo, 3. Acuérdense que era menos 1, 1 y menos 1, 0 y 1. Miren que hace parte como tal de la recta. O sea que está bien tabulado. Con estos puntos, de hecho con solamente 2 ya pude haber graficado como tal la recta. ¿Cierto? Ahora bien, entender el concepto de dominio es entender de que esto es obviamente, es una correspondencia ordenada, ¿cierto? De números infinitos, ¿cierto? Que va desde menos infinito a infinito el eje X y desde menos infinito a infinito en el eje Y. Ahora bien, si yo quiero definir el dominio, pues yo tengo que definir prácticamente los valores que prácticamente tiene o hacen parte de la función, ¿cierto? Que se encuentra en verde y si está en verde tiene su correlación o más bien su correspondencia, ¿cierto? Con el eje Y, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que desde menos infinito hasta más infinito no hay ninguna discontinuidad en esta función, que es una recta. Por ende, yo sé que esto va desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, todos los reales va a ser mi dominio, ¿ok? Pero ojo con el eje X.
Con el eje Y vamos a estar definiendo lo que es el rango, ¿ok? Los valores de menos infinito a infinito. Nuevamente, esto va a ir a subir hacia el infinito, ¿cierto? Es decir, y esto va a bajar hacia el infinito. Lo mismo que con X, va a ir hacia el infinito y en X también va a ir subiendo al infinito. Por ende, también yo puedo decir que el dominio y el rango, en este caso, son iguales, que va a ser más, que va a ser los reales. Vamos a borrar acá. O como está expresado aquí, desde infinito, bueno, de hecho aquí lo están definiendo infinito y menos infinito, ustedes lo pueden definir, ya lo importante es que sepamos que hace referencia a todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Espero que haya quedado claro esa primera parte. Cuando estamos hablando de la función, en este caso cuadrática, estamos nuevamente hablando de una función que tiene la variable independiente elevada al cuadrado, ¿cierto? Como tiene una función elevada al cuadrado, nosotros podemos hacer exactamente el mismo ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Es decir, vamos a tabular, ¿cierto? Vamos a colocar aquí cuál es x, ¿cierto? Y cuál es f de x. Recuerden que entre más números, más claro va a ser la función. Aquí solamente es como académico desde un punto de vista ejemplarizante, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo parecido. ¿Qué pasa cuando x es menos 1? ¿Qué pasa cuando x es 0? ¿Y qué pasa cuando x es... Ay, perdón. Vamos a colocar aquí... Bueno, sí, dejémosla con 2. Carajos. 2. ¿Listo? Entonces tenemos aquí. ¿Qué pasa con la función cuando x es menos 1? Yo puedo decir que f de menos 1 va a ser igual a reemplazar menos 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a 1, ¿cierto? Va a ser igual aquí a 1. ¿Qué pasa cuando f de x, la variable independiente es 0? Eso va a ser igual a 0 al cuadrado, va a ser igual a 0. ¿Qué pasa cuando f de x es igual ahora viene un valor positivo, 2? Pues simplemente sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque esta es la función y esto va a ser igual a 4. Observen que siempre son valores positivos. ¿Por qué? Porque esta convierte cualquier valor negativo en un valor positivo, como si fuese un valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los valores, ¿cierto? O más bien que los valores, en este caso, de X, simplemente los va a colocar de manera positiva. Por eso es que no hay valor en Y negativo, porque no los eliminó, sino simplemente los convirtió en valores positivos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, listo, ¿qué pasa cuando este es 1? Pues aquí va a ser también 1. Mira aquí, 1, 1. Acá. ¿Qué pasa cuando f de x, es decir, x es igual a 0? Pues tanto en x como en y también va a valer 0. ¿Y qué pasa cuando x es igual a 2? X es igual a 2, vamos a colocarlo por acá. X es igual a 2 nos va a colocar aquí que este es 4, ¿cierto? Este es mira que aquí lo estamos colocando inclusive como menos 2. Y también en 2, ¿cierto? También es el mismo valor. Mírenlo acá. 2 en x igual a menos 2 y x es igual a 2, van a tener prácticamente el mismo valor en y, que sería 4. Aquí 4. ¿Ok? No tendría un valor negativo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos analizar eso para definir el dominio y el rango? Nuevamente analizamos la función, ¿cierto? La que está en verde, tanto en x como en y, ¿cierto? La función con respecto a x, observamos que esto viene desde menos infinito, ¿cierto? Llega a 0 y otra se convierte en valores, obviamente, como si tuviésemos un espejo aquí prácticamente en el eje y, ¿cierto? Entonces siempre va a haber un valor en x para que se correlaciona o de correspondencia con el eje y, ¿cierto? La función existe en todo el rango, bueno, más bien en todo, en ese caso, el espectro de los valores reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué sucede con el rango? Es decir, ¿qué sucede con los valores en y? Prácticamente observamos que
no hay la función en la parte negativa, ¿cierto? Todos los convierte a valores positivos, ¿cierto? Por más que yo tenga valores negativos en X, todos los transforma a, es decir, va a ir subiendo, subiendo, subiendo hacia el infinito, ¿ok? Entonces vamos a tener que definir que el rango va a estar variando entre 0 hacia el infinito, ¿cierto? Dominio desde menos infinito hacia infinito y el rango de 0 hacia infinito. Es decir, en qué espectro se encuentra la función tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos aquí con la tercera, que es por donde íbamos, ¿ok? En este caso tenemos una función elevada al cubo. Una función elevada al cubo prácticamente es muy similar en ese caso al comportamiento, más bien a lo que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá y vamos a entenderlo, ¿cierto? Pero bueno, ya como sabemos cómo podemos hacer, pues, de cierta manera una tabulación mecánica, o más bien manual, ¿cierto? Ustedes ya pueden utilizar GeoGebra y se evitan hacer esa tabulación, ¿ok? Entonces, vamos acá, vamos a hacer un tercero. Vamos a ver cómo quitamos esta parte que nos está... Ya. Vamos a colocar aquí... Vamos a colocar aquí f de x, paréntesis, x es igual a 1 dividido 3. ¿Ok? Ay, perdón. 1, ya me estaba yendo con otro ejercicio. Más bien es x al cubo. Ya estaba yéndome para otro lado. X, en este caso, podemos colocar aquí en la parte inferior, sale como tal el teclado virtual, elevado al cubo. Le damos Enter, ¿cierto? Con el zoom, con el scroll o la ruedita del mouse, yo puedo hacer, lo puedo ir, muevo hacia adelante o hacia atrás, ¿de acuerdo? Para hacer el zoom in o zoom out, es decir, acercar o alejar. ¿Ok? ¿Qué podemos observar ahí de esa? Mira, por más que alejemos, por más que nos alejemos, siempre va a haber un valor. O sea, prácticamente en X va a ir aumentando hacia el infinito, pero muy, una variación muy pequeña. Pero en teoría llegará. ¿Listo? O se alejará hacia, tendiendo como tal al infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Ustedes pueden tabular o ustedes pueden como tal utilizar esta parte, ¿cierto? Incluso aquí pueden dar como tal los valores. ¿Qué pasa cuando f de x es igual a menos 1? Entonces ya sabemos acá que, digamos, vamos a colocar aquí los valores. Ay, perdón. A es igual a ¿qué? A menos 1, menos 1. Ah, me equivoqué. No alcancé a ver. Vamos a ver. A es igual a menos 1, 1 cerrado. Listo, perfecto. Ahora sí. Miren que o sea que pertenece o está dentro, lo tabulamos bien, porque está dentro del ¿qué? Dentro de la función, ¿cierto? Y así sucesivamente ustedes lo pueden corroborar, ¿ok? Pero bueno, la pregunta del millón es ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? Bueno, primero, ¿qué tipo de función? Una función cúbica, en este caso tiene un exponente a la 3. ¿Qué tipo de, en este caso, qué tipo de, cuál es el dominio y cuál es el rango? El dominio, miren que esta va a estar variando durante todo el eje X, no hay ninguna discontinuidad. Por ende, ¿cierto? Yo puedo decir que el dominio va a ser todos los reales. Y el rango, que es la relación que hay con respecto al eje Y, también, ¿cierto? Va a ir aumentando, inclusive mucho más rápido, va a llegar más rápido al infinito o va a tender hacia el infinito. O sea que podemos decir que es lo mismo, los reales. Todos los reales, tanto en el dominio como en el rango. Ahora una función de tipo racional, podemos observar esta. Simplemente tenemos un denominador, la variable independiente tanto en el numerador como el denominador. Aquí lo que tenemos que tener claro o cuidado son las asíntotas. En este caso, la asíntota es la que me puede estar indefiniendo como tal la función. ¿Qué es indefinir la función? Que el denominador se me vuelva 0. ¿Cierto? En este caso, ¿en qué valor
de x se me podría indeterminar la función. ¿Cuándo x es igual a 0? No, porque quedaría un valor 0 menos 1, quedaría menos 1. Esta función se me indetermina cuando sea, en este caso, un valor de 1. 1 menos 1, pues da 0. Entonces, en ese preciso valor de x de la variable independiente, no va a haber, o va a haber una indeterminación, es decir, no va a haber una correspondencia con el eje y, ¿cierto? Entonces, ahí hay una asíntota, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si la habíamos graficado. Creo que, no, parecida, pero no. X más 2, X menos 1. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo diferente, en uno diferente, por si hay algo que deben vernos. Entonces, tenemos por aquí f de x es igual. Creo que era, vamos a colocar aquí paréntesis, x más 2 dividido, podemos colocar paréntesis, x menos 1. Creo que esa es la que teníamos. X más 2, x menos 1. Bueno, ¿qué podemos? Mi sospecha es que en este caso, en x es igual a 1, va a haber una asíntota. Vamos a decir que, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Vamos a cambiarle de color. Botón derecho, propiedades, color rojo. Miren que esta es una asíntota, ¿cierto? Con el valor de x es igual a 1, es una asíntota. Por ende, nunca va a haber un valor en y. Ahí va a haber una discontinuidad en la función. Por ende, ese valor no lo podemos, ese valor de x no lo podemos meter dentro del dominio. ¿Ok? Y tengo otra sospecha, es que y igual a 1, también hay otra asíntota, ¿cierto? Digámoslo aquí, botón derecho, propiedades. Vamos a colocar aquí en color, digamos verde, ¿cierto? Aquí tenemos otra asíntota, ¿cierto? Que hace lo mismo, pero en el rango, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función de tipo la relación? Por eso que se llama, en este caso, racional, ¿cierto? Una razón, en este caso, una división. Dos polinomios, bueno, en este caso el polinomio es de grado 1, dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador. Entonces, en cuanto a x, que es donde podemos obtener el dominio, podemos decir que la función está definida para todos los valores, menos para cuando x es igual a ¿qué? A 1. Porque cuando x es igual a 1, esto se indetermina, entonces no hay valor. Entonces, mi dominio son los reales menos 1 en x. En y es exactamente lo mismo con el mismo valor, ¿cierto? Vámonos por acá. Los reales a excepción del número 1. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo. Este tabulando es un poco más tedioso porque les va a dar un valor no entero, sino más bien de tipo un fraccional o si lo trabajan de tipo decimal. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? La función lineal. De hecho, vamos a devolvernos a esta primera función. ¿Ok? La función lineal, en este caso, es la representación de la relación. Ahí nuevamente viene el concepto de relación entre las dos variables, ¿de acuerdo? La variable dependiente y la variable independiente. Esta representación la podemos realizar a través de un enunciado de una situación problema, ¿cierto? Simplemente cualquier fenómeno físico en la naturaleza lo podemos representar a través de un modelo matemático, es decir, una igualdad, por ejemplo, ¿cierto? En ese caso puede ser una función lineal, una fórmula matemática o de una gráfica en el plano cartesiano, ¿cierto? En este caso, vamos a trabajar una línea recta. Esta es la fórmula general de la línea recta, ¿cierto? F de x o y, como quieran llamarlo, va a ser igual a ¿qué? A una, en este caso, a un valor que va a ser definido, ¿cierto? Como el grado de inclinación de la recta, y eso es lo que normalmente se conoce como pendiente. Es decir, la variación que hay entre y, es decir, los valores de y con respecto a x, de la función. ¿Listo? Palabras castizas o un poco más sencillo, ¿qué tanto se inclina en este caso, recta? ¿Creciente, decreciente o se mantiene constante? Este otro parámetro, ¿cierto? Miren que estoy prácticamente definiendo cada uno de los parámetros. Y es la variable dependiente. M, en este caso, es
o depende de cada una de las ecuaciones. Va a ser un valor, un número, ¿cierto? Positivo, cero o negativo, que va a definir la inclinación. Después viene la variable independiente, es el valor que va prácticamente a estar definiendo toda la familia de rectas que hay con esa misma pendiente. Y B va a ser prácticamente el corte con el eje Y, ¿cierto? Esa recta donde corta al eje Y. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, aquí un poquito más definido, ¿cierto? Permítame un segundo. Y cierro por acá esta parte. Cerramos la calculadora que no la necesitamos. Ok, ¿listo? Entonces tenemos, M es la pendiente de la recta, como lo habíamos dicho. Si es mayor a 0, la recta va a tener un comportamiento creciente. Si es menor a 0, va a tener un comportamiento de tipo decreciente. ¿Ok? Y si es igual a 0, va a ser de tipo constante, es decir, prácticamente no va a tener una inclinación como tal, sino prácticamente va a ser constante a lo largo de la variable independiente. ¿Ok? Estas dos formulitas es prácticamente, se las tienen que o aprender o tenerlas a la mano cuando las vayan a necesitar, ¿cierto? Es prácticamente cómo obtenemos, bueno, antes de cómo obtener la pendiente, tienen que tener en claro que una recta está definida prácticamente por dos. Bueno, se puede obtener una recta a través con solamente dos puntos. Una recta tiene una infinidad de puntos a lo largo y ancho de la misma, pero con que solamente tengamos dos ya es suficiente para poder identificar su ecuación general. ¿Ok? En este caso, la pendiente va a estar, vamos a necesitar dos puntos, ¿no? X1, Y1, X2, Y2, ¿cierto? Entonces, simplemente la variación o el delta de Y, Y2 menos Y1, sobre X2 menos X1, nos va a definir si es valor positivo, negativo o cero, si es creciente, decreciente o constante, ¿cierto? Posteriormente, utilizamos la ecuación punto pendiente, que mire que es prácticamente similar a la ecuación general, solamente que le agregamos en este caso un pequeño parámetro para poder definir, en este caso, la ecuación general, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero que tenemos que tener en cuenta es que la X mayúscula y Y mayúscula, en este caso, van a ser las variables que no se conocen, ¿cierto? Y X1 y Y1 va a ser cualquiera de estos dos, X1, X1, Y1 o X2, Y2. Cualquiera, podemos utilizar cualquiera de los dos para poder obtener como tal la respectiva ecuación. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos este punto, los puntos 3, menos 4 y menos 3, 2. Vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Podemos definir cualquiera de las dos puede ser A, cualquiera de los dos puede ser B, ¿cierto? No hay ningún orden como tal. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. En este caso, ¿qué necesitamos en primera instancia? Definir como tal, o bueno, nuestro objetivo, determinar la ecuación general de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente primero determinamos la pendiente y posteriormente utilizamos la punto pendiente. ¿Ok? ¿Cómo determinamos la pendiente? La pendiente la determinamos prácticamente con estos dos puntos. Acuérdense, Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Para efectos prácticos y por facilidad de entendimiento, vamos a colocar aquí esta parte. Perdón. Esto. Este va a ser X1. Y1 y este va a ser X2, Y2. Cualquiera de los dos. Ustedes pueden asumir cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y2, que sería menos 2, menos, en este caso, 4. Menos 2, menos, en este caso, 4, ¿cierto? Mírenlo acá. Y2, ¿cuál es Y2? Este que se encuentra acá, menos 2. Menos Y1, ¿cuánto es Y1? Es 4, 4. ¿Cierto? Ahora hacemos lo mismo con X, ¿cierto? X2, ¿cuál es X2? X2 es menos 3, que se encuentra acá, ¿sí lo ven? Menos X1, ¿cuánto es X1? Es 3. 3, menos 3, menos 3, menos 6. Entonces, arriba da menos 6
y abajo da menos 6. Menos 6 entre menos 6 nos da 1. ¿Qué podemos observar? Que es creciente, ¿cierto? Y ya, de hecho, se puede ver claramente dentro del plano cartesiano, ¿cierto? Que va a ir subiendo o que va a ir creciendo. Ahora bien, ¿cuál sería, en ese caso, ya que tenemos la pendiente y tenemos cualquiera de estos dos puntos, cuál sería la ecuación general? Pues utilizamos la punto pendiente, ¿cierto? La punto pendiente es esta función que se encuentra acá. Vamos a definir y1, en este caso, miren que y como tal y x son las variables que vamos a dejar como desconocidas. Y y1 y x1 son las que están acá, digamos que van a ser estas que se encuentran acá. Y1, ¿cuánto es igual? A 4. Sería y menos 4 es igual a ¿qué? A m, que es 1, entre paréntesis, x menos x1. ¿Cuánto sería x1? Sería 3, ¿cierto? Miremoslo acá, ¿cierto? Y menos 4 es igual a 1, abro paréntesis, x menos 3, ¿cierto? Mírenlo acá. Simplemente vamos el paso a paso. ¿Qué hacemos ahora? Rompemos paréntesis, ¿cierto? Y pasamos este que se encuentra de un lado para el otro. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Nosotros tenemos que ir, perdón, aquí voy a colocar aquí, tenemos que ir a algo similar a esto. Y es igual a mx más b. Por ende, tengo que despejar este, lo tengo que pasar del otro lado de la igualdad para que se me parezca a esta, ¿cierto? Y aquí tengo que romper paréntesis. Multiplico a 1 por x y multiplico a 1 por menos 3. Entonces, ¿cómo quedaría? No tiene sentido que lo escriba porque aquí ya está abajo. Sería, en este caso, en primero romperemos paréntesis. 1 por x, x, y 1 por menos 3, pues menos 3. Y ahora pasamos el menos 4 al otro lado de la igualdad con el signo invertido, que sería más 4, ¿cierto? Entonces sería y es igual a x. Además, vamos a borrar esta parte que nos está generando ruido con esto. Ok. ¿Listo? Quedaría de esta manera. Y es igual a x menos 3 más 4. Como son, en este caso, semejantes estos términos, lo podemos realizar la operación. Sería x menos 3 más 4, sería x más 1, ¿sí o no? X más 1. ¿Listo? Vamos a inclusive hacerlo acá, que es importante, me interesa que ustedes tengan claro cómo se realiza en GeoGebra. ¿Ok? Vamos a hacer uno diferente. En GeoGebra, ¿qué es lo primero que dijeron? Definimos los dos puntos, ¿no? A, 3 y 4. Vamos a colocar acá. A es igual a 3,4. Ay, perdón, no cogió los paréntesis. 3,4. Eso. Tenemos el primer punto. Es más, le podemos decir botón derecho. Ay, perdón. No. Acá. ¿Listo? Botón derecho. Propiedades. Esto es más como para saber nombre y valor. Como para que sepamos, ¿cierto? Lo podemos colocar acá. ¿Cuál es el otro valor? El otro es menos 3, menos 2. P es igual. Menos 3, menos 2. ¿Listo? Nuevamente, para ver el valor, pues digo botón derecho, propiedades. Le digo, en este caso, etiqueta visible, nombre y valor. ¿Ok? Lo cierro y lo puedo. Vamos a moverlo por acá. ¿Listo? ¿Cómo puedo corroborar? Y es lo que me están pidiendo como tal en la actividad. ¿Cómo puedo corroborar que los cálculos que hice son correctos? Pues se apoyan como tal en este caso, submenúes. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que necesito? La ecuación de la recta. Entonces, vamos al 1, 2, 3, al tercer icono y digo, yo quiero generar mi recta. Y para generar mi recta, mire que abajo dice, selecciona dos puntos. Yo selecciono este y selecciono este. ¿Ok? Y obtengo como tal mi ecuación, en este caso, de la recta. Bueno, en este caso está a nivel prácticamente canónico. Vamos a decirle que la quiero, o sea, otra vez, botón derecho, y le digo que la quiero de la forma y es igual a mx más b. Y sería y es igual a x más 1, que es prácticamente lo que tenemos acá. Y es igual a x más 1. ¿Ok? Ya está corroborado como tal nuevamente en GeoGebra. Sencillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para consolidar, en este caso, los conceptos. ¿De acuerdo? Listo. Dos rectas en el plano son perpendiculares
Ahora bien, simplemente aquí vamos a colocar la relación que hay entre dos rectas, ¿cierto? En este caso estamos hablando de rectas perpendiculares. Son aquellas que si se cruzan generan o forman un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta al respecto? La relación que hay entre sus pendientes. El producto de las pendientes de las dos rectas va a ser igual a -1, ¿cierto? Tenemos una ecuación acá, tenemos otra ecuación acá. Las pendientes, para yo saber que las dos rectas son perpendiculares, simplemente si m de la primera recta por la multiplicación de la segunda es igual a -1. O para efectos prácticos, ustedes dicen que es el inverso negativo. Es decir, si mi pendiente de M1 es igual a 2, vamos a hacer un ejemplo aquí que no tiene que ver con el que se encuentra acá. Digamos que M1 ahora sí. Digamos que M1 es igual a 2, ¿cierto? M1 es igual a 2. Yo para identificar mi ecuación, o más bien, primero la pendiente de una recta perpendicular a M1, ya yo sé que puede ser M2, va a ser el inverso, ¿cierto? Sería un medio, ¿cierto? Es más, yo lo puedo definir acá. M1 es igual a 2 por M2 es igual a -1. Si despejo este para acá, que está multiplicando, pasa a dividir, quedaría M2 es igual a -1 medio, ¿cierto? Todas las rectas que tengan, en este caso, el -1 medio como pendiente van a ser ortogonales o perpendiculares, en este caso, a la recta M1, ¿ok? Eso lo tienen que tener en cuenta para cuando vayan a realizar esos ejercicios. Cuando son rectas, ahorita vamos a hacer ejercicios al respecto. Cuando son rectas paralelas, es más sencillo porque prácticamente tienen la misma pendiente, es decir, la misma inclinación. Si se dan cuenta, se puede observar de esta manera. Las dos pendientes son. Entonces, resumen de esta parte, simplemente rectas perpendiculares, pues simplemente una, prácticamente es la multiplicación de ambas pendientes debe dar -1. Y rectas paralelas tienen la misma pendiente. ¿Ok? Vamos a colocar este ejercicio que me parece interesante. Primero lo hacemos matemáticamente y después lo hacemos con GeoGebra, que es prácticamente el porqué lo que necesitamos. ¿Ok? Digamos que el ejercicio nos dice, tenemos 3 puntos, A, B y C. Y nos piden como tal determinar en este caso, las respectivas ecuaciones. ¿De acuerdo? De cada una de las rectas que se encuentran ahí, ¿cierto? Es más, nos pueden decir que tenemos una recta, ¿cierto? A y B, y determinen como tal, ¿cierto? Una recta que sea perpendicular, ¿cierto? A una recta que pase por el punto C, ¿cierto? Prácticamente lo pueden pedir. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues simplemente aprovechando los conceptos que acabamos de enterarnos hace unos instantes, o más bien recordarnos, porque esto viene inclusive desde el colegio, en algunos casos. Bueno, tenemos 3 puntos, ¿cierto? Entonces es -2, 2, que va a ser acá, el -2, que es el valor en X negativo, -2, 2, ¿cierto? El 2 menos 1, 2 menos 1, que es el B, y -4, 3, -4, 3, -3, ¿cierto? Entonces, primero lo que tenemos que definir, vamos a definir como tal mi recta, ¿cierto? Que se encuentra entre A y B. ¿Cómo la definimos? Como lo recordamos hace unos instantes. Definimos x1, y1, x2, y2, ¿cierto? Y determinamos la pendiente. Entonces, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Ya sabemos que en este caso x2 sería 2. Vamos a colocarlo acá para recordarlo y que no, o sea, este es x1, y1. Este es x2, y2, y este es x3, y3. Una forma de marcarlo, ¿ok?
Entonces vamos a decir que Y2 menos Y1, ¿cierto? Entonces, Y2, ¿cuál sería? Y2 sería menos 1 menos Y1. ¿Y1 cuál es? 2, ¿cierto? Entonces sería menos 1 menos, en este caso, 2. ¿Y cuál sería la parte del denominador? Sería x2 menos x1. Sería 2 menos menos 2. 2 menos menos 2, ¿cierto? Entonces, en la parte superior tendríamos menos 1 menos 2 daría menos 3. Y en la parte inferior, miren que estamos prácticamente multiplicando dos signos negativos. Entonces, menos por menos da más. Entonces, sería 2 más 2 sería 4. Entonces, la pendiente de esta recta es menos 3 cuartos. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, ahora bien, vamos a ir prácticamente a determinar el resto, ¿cierto? Ya yo sé que mi pendiente es esto. Ahora voy a determinar mi ecuación, ¿ok? Para ello necesito en este caso la ecuación punto pendiente, que se encuentra acá y cualquiera de estos dos puntos que acabé de, obviamente, utilizar para determinar la pendiente de la misma, ¿cierto? Podemos utilizar el x1, y1, cualquiera de los dos, pero aprovechemos y utilizamos ese, ¿cierto? Entonces sería y menos y1. ¿Cuánto es y1? Y1 sería 2, ¿cierto? Entonces, y menos 2 sería igual a ¿qué? Menos 3 cuartos, que es la pendiente, abro paréntesis, x menos x1. ¿Cuánto es x1? Menos 2. Entonces sería menos menos 2. ¿Ok? Vamos a tratar de menos 2. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora antes de mover este menos 2 que se encuentra acá? Tengo que abrir paréntesis, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, coger este y multiplicarlo por este y este multiplicarlo por este otro, ¿cierto? Vamos a ver si lo tenemos acá. No recuerdo si no lo hacemos. Prácticamente, digamos esta parte. Y es menos 2 es igual a ¿qué? Menos 3 cuartos de x. Y ahora este menos por menos da más, ¿cierto? Pero este más con este menos quedaría negativo, ¿cierto? Entonces quedaría 3 cuartos que multiplica, en este caso, a 2. Podemos aquí cancelar este con la mitad de este. Y quedaría lo que se encuentra por acá. Y menos 2 es igual a menos 3 cuartos de x menos 3 medios. ¿Ok? ¿Qué más tengo que hacer ahora? Este menos 2 tengo que pasarlo del otro lado para poder simplificarlo o poder interactuar con este semejante, ¿no es cierto? Entonces sería, lo paso del otro lado, positivo, está negativo, lo paso del otro lado, positivo. Y obviamente hago esta resta de este número negativo con este número positivo. Y nos daría, perdón, vamos aquí a borrar esta parte. Nos daría esto que se encuentra acá. ¿Ok? Menos 3 cuartos de x más 1 medio. ¿Ok? Esta sería mi ecuación de esta recta que se encuentra acá. Pues imaginen que es recta, ¿no? Hacia el infinito y más allá. Ok. Ahora me dicen, determine como tal mi recta que es perpendicular. Ay, no, eso sí no tiene nada de recto. Permítame un segundo. Trato de pronto de... Digamos que es... Digamos que aquí 90 grados. Ahora bien, necesito... Ya yo sé que esta es esta que se encuentra aquí. ¿Cierto? Ahora necesito esta recta, o más bien la ecuación general de esta recta. ¿Cómo la determino? Con la pista que mencionamos anteriormente, que M1 por M2 es igual a menos 1. ¿Cierto? O en pocas palabras, es el inverso de esto con signo cambiado. Sería, de hecho, que sería 4/3, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso a paso para que no se pierda. ¿Cierto? Entonces, esta sería la otra pendiente, pero vamos a ver por cómo. Vamos a ver acá. Nuevamente, colocamos, listo. Este es el valor anterior que habíamos mencionado, ¿cierto? Ahora hacemos prácticamente lo que anterior acabé de mencionar, ¿cierto? Que era menos 3 cuartos por M2 es igual a menos 1.
Ya lo estoy prácticamente haciendo nuevamente acá. Simplemente esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Ah, bueno, vamos a borrarlo porque es que ya lo tengo definido acá, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces, como para no hacer doble trabajo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces ya sabemos que M2 va a ser vamos a colocar en la parte del denominador el valor de M1, ¿cierto? Entonces, que es este que se encuentra acá. Y va a estar, en ese caso, con la parte de, obviamente, completamos para poder hacer la ley de los extremos y los medios, o la ley de la oreja, como quieran llamarlo. Y ahí realizamos como tal la misma operación. 1 por 4 y 1 por 3. Obviamente con los respectivos signos, ¿no? Los dos tienen signos negativos. Se convierte en positivo. M2 es igual a 4 tercios. ¿Cierto? Entonces corroboramos lo que habíamos mencionado anteriormente, que es simplemente el inverso de este y cambiándole el signo, ¿cierto? 4 tercios. Ya teniendo la pendiente de la segunda, pues es más sencillo, ¿cierto? Porque ¿qué necesitamos hacer ahora? Pues simplemente utilizar la ecuación punto pendiente. La ecuación, ya tenemos la pendiente 2, ahora necesitamos la ecuación general completa, ¿cierto? Ahora bien, vámonos por acá. Ya sabemos que la pendiente 2, la de esta recta, es 4 tercios. Ahora vamos a utilizar, aquí no tenemos de dónde más utilizar, sino solamente ese punto, porque nos está diciendo que sea perpendicular al punto C. Y el punto C en este caso es menos 4 menos 3. Menos 4 en X, menos 3 en Y. Entonces sería Y menos 3 es igual a 4 tercios, abro paréntesis, X menos 4. ¿Cierto? Mírenlo aquí. Cambiamos estos valores y los pusimos aquí, donde va Y1 y X1. Los reemplazamos. Menos por menos da más, o sea que esto quedaría Y más 3. Y este quedaría M que multiplica a X más 4, ¿cierto? Reemplazamos a M por el valor de 4 tercios que habíamos definido. Miren que ya queda un poquito más simplificada, pero igual todavía nos falta. ¿Qué nos falta? Abrir paréntesis, ¿cierto? Multiplicamos esta pendiente tanto por X como por el 4, ¿cierto? Entonces quedaría 4 tercios de X más 16 tercios. Mírenlo por acá. Pero todavía no hemos tocado el que está acompañando a Y, pues simplemente lo pasamos del otro lado, ¿cierto? En este caso, a restar. ¿Ok? Entonces simplemente, vámonos acá, restamos 16 tercios menos 3. Bueno, y de hecho 16 tercios es, aquí un tipcito, 16 tercios menos 9 tercios. 9 entre 3 es 3, ¿no? Es una forma, en este caso, de cómo expresar, en este caso, un valor de 3 en forma de fracción. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran, con la ley de, en este caso, del payasito, ¿cierto? Entonces, 16 menos 3 es lo que le falta, serían 7, ¿no? 7 tercios. 7 tercios sería, en este caso, la resta que se da 16 tercios menos 3, ¿cierto? Entonces, aquí nos está dando esta otra ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a GeoGebra. Vamos a GeoGebra para que ustedes lo puedan interiorizar un poco más. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Acá. Listo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Ubicar los dos puntos. A es igual a ¿qué? Menos 2, 2. A es igual, abro paréntesis, menos 2, 2. ¿Cierto? Menos 2, 2. B es igual a 2 menos 1. B es igual, abro paréntesis, a 2, menos 1. Tengo B ahí. Ahora C es menos 4, menos 3. C es igual, menos 4, Profesor Luis, ¿me regala un momentico, por favor?
Claro, cuéntame. Se les recomienda a los asistentes las normas que se dieron al inicio de la web. Está prohibido compartir sus datos personales y crear grupos mediante el chat. Entonces les recomiendo por favor a Carlos y a los otros chicos que han compartido su número celular y que quieran crear grupos o link de Skype y todo eso, está prohibido hacer el uso del chat, ¿vale? Entonces, para que por favor lo dejen de hacer. Muchísimas gracias, profe. Perfecto, excelente. Muchas gracias y muy importante esa aclaración, chicos. La idea como tal, este ejercicio que nosotros estamos haciendo es para que ustedes puedan interiorizar como tal todos estos conceptos, ¿no? Y para manejar como tal un orden dentro de lo mismo, dentro del mismo ejercicio que estamos haciendo, es decir, dentro de la actividad, es importante que sigamos como tal las reglas establecidas, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. Tenemos los 3 puntos ya como tal debidamente ubicados dentro de GeoGebra, ¿ok? El punto A, el punto B y el punto C. Ahora bien, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, necesitamos como tal definir primero la recta que hay entre A y B. Entonces, como lo hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que primero dibujar, obtener la recta a través de estos 2 puntos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Con el tercer submenú, recta, y ubicamos, seleccionamos 2 puntos, el A y el B. Ya como tal, miren lo poderosa que es esta herramienta, que de una vez prácticamente nos da la fórmula, pues casi canónica, porque canónica sería con igual a 0, pero por lo pronto nos da una ecuación o una igualdad, si lo pueden observar, de cómo se comporta tanto la variable dependiente como independiente. Pero nosotros la necesitamos de la forma y es igual a mx más b, botón derecho, y seleccionamos esta forma. Ecuación y es igual, en este caso utilizan a en vez de m, pero bueno, y es igual a x más b. ¿Listo? Me da menos 0.75x más 0.5. Bueno, no hay ningún inconveniente. Vamos a revisar cuánto nos dio el anterior. ¿Ok? Bueno, sí, miren, nos dio 1/2, que es 0.5, y menos 3/4. Menos 3/4, vamos a ver si tenemos por acá la calculadora. Menos 3/4, vamos a colocar acá 3, negativo, espacio, 4, y lo dividimos, nos da menos 0.75, ¿cierto? Y el 1/2, 1, 2, dividido, nos da 0.75. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos dio correctamente la ecuación, sino simplemente que aquí está en decimales, ¿ok? Entonces, ya es igual a, bueno, menos 0.75, que era 3/4, algo así, menos 3/4, ¿ok? De x. Ahora bien, vamos a definir cómo podemos ahora obtener la ecuación de la recta perpendicular a esta, ¿cierto? Pues utilizamos, en este caso, el cuarto submenú, ¿cierto? Que sería 1, 2, 3, 4. Y aquí utilizamos la primerita que dice perpendicular. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero un punto y un segmento vector recta. Entonces, el punto, y en este caso, la recta. Seleccionamos el punto y seleccionamos la recta que ya hayamos definido. Entonces, tenemos esta otra, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que es perpendicular. Miren que en la parte, en este caso, algebraica, o en la vista algebraica, ya nuevamente también nos está generando la ecuación de la misma. Nuevamente, botón derecho, y es igual a mx más b, y nos da 1.33x más 2.33. Vamos a ver si nos dio correcto. Vamos a ver, sacamos la calculadora y sacamos también esta parte, el valor que nos dio, 4 tercios. Vamos a ver, 4 dividido 3, 1.33, las cosas van bien. Y 7 tercios, 7 espacio 3 dividido 2.33. 1.33x y 2.33. Entonces, está correcto como tal este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, eso es cómo se pueden resolver de hecho, los primeros ejercicios que tienen ustedes en la actividad. Bueno, aprovechando este último ejercicio, podemos hacer, pues podemos mejorarlo, ¿no? Es decir, de pronto para aquellos
que les toque en vez de perpendiculares, les toque como tal paralelas. Pues simplemente vamos a quitarlo acá, ¿cierto? Vamos a quitarlo acá. No necesitamos más. Entonces, resulta que queremos como tal determinar la ecuación de una recta paralela a esta recta y que pase por este punto. Nuevamente, en el cuarto submenú, paralela, y nos va a pedir que seleccionemos el punto y la recta a la que va a ser paralela, ¿cierto? En este caso, botón derecho, que es igual a mx más b. Entonces sería de menos 0.75 x menos 6. Y si ustedes comparan esta con esta, observen que tienen la misma pendiente. ¿Ok? Entonces ya tenemos la pendiente, la recta que es paralela y tenemos la recta que es perpendicular. ¿Ok? Está generando aquí un pequeño... Perfecto. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Prácticamente esos son los ejercicios que tenemos hasta el momento, en donde explicamos lo que es funciones, tipos de funciones y funciones lineales, ¿de acuerdo? Y cómo se utilizan como tal GeoGebra para poder corroborar. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, perfecto. Entonces, por lo pronto, terminamos esta temática por el día de hoy. Ya saben que para la próxima, vamos a ver cuál es la temática que tenemos para el futuro. La próxima, perdón, permítanme un segundo. Les corresponde funciones, en este caso explícitas e implícitas, logarítmicas y exponenciales, que es prácticamente la parte que contenía la cuadrática y incluso bueno, aquí no están como tal las racionales, pero por lo pronto sí van a tener las exponenciales y logarítmicas. Bueno, no siendo más, no sé si hay alguna duda al respecto. Si no hay duda, pues entonces acabamos como tal la presentación que teníamos para el día de hoy. Al parecer no. Entonces considero que ya podríamos entonces dejar de grabar si no hay alguna duda. Sí, profe, no hay ninguna, no la expresan en el chat. Perfecto, profe Ana Lucía. Entonces, muchas gracias por la participación y recuerden que normalmente apóyense no solamente en las webs, sino también en los ejercicios o más bien las actividades tipo CIPAS de su respectivo tutor. Que tengan una feliz noche y nos vemos entonces para la próxima. Profe Luis, sí. Para complementar un poquito, recuerden que las web no tienen link de asistencia, ¿listo? Para que les quede claro para una próxima oportunidad, porque pues hubo mucha pregunta y a veces el chat se congestiona con esta pregunta, ¿no? Y lo que les dice el profe Luis y en el chat que les compartía. Recuerden, muchachos, acérquense mucho a sus tutores. Ustedes tienen muchas herramientas para poder sacar adelante este curso, los IPAs, los foros, los correos internos, la atención en Skype. Así que, como les decía, ánimo y eso lo contactará a su respectivo tutor. Estaremos atentos. Listo, mi profe. Excelente, perfecto.